Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con un médico podrido. Cogí una ETS mortal, vi a mi amante recibir una paliza, fui abandonada y sufrí sola mis últimos días. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Nunca imaginé que algún día estaría aquí, escribiendo estas palabras como una forma de expiar mis propios pecados. Mi nombre es Isidora, tengo 36 años y soy enfermera. Siempre fui esa persona que toda la familia decía que era responsable y llena de futuro. Y durante mucho tiempo traté de honrar esa imagen. Crecí creyendo en el amor romántico, en construir una vida sencilla y honesta. Y, en cierto modo, lo logré, o al menos eso pensé. Al menos hasta que mi propia insatisfacción sea más fuerte que mi carácter. Benjamín llegó a mi vida cuando yo era aún muy joven, 22 años. Era dueño de una tienda de materiales de construcción en nuestro barrio, un tipo trabajador, lleno de sueños y una ética de trabajo que yo envidiaba. Benjamín tenía entonces 25 años y me conquistó con esa forma práctica, esa confianza que parecía inquebrantable. No era el tipo de romance cinematográfico con el que soñaba, pero era real, sólido. A los pocos meses ya estábamos hablando del matrimonio, de nuestra propia casa, de los hijos, esas cosas que todos decían que deberían ser el siguiente paso natural. Y seguí la corriente, creyendo que estaba haciendo lo correcto. En los primeros años, éramos felices, o al menos eso es lo que me decía cada vez que sentía ese extraño vacío invadirme. Benjamín trabajaba demasiado, y yo también. Mi rutina en el hospital era ajetreada, llena de turnos agotadores. No fue difícil justificar la distancia que empezaba a crecer entre nosotros. Nos veíamos más los fines de semana y, aún así, a veces parecía que ya no teníamos mucho de qué hablar. Nuestras vidas estaban tan ocupadas que empezamos a vivir en piloto automático. Él todavía me miraba con cariño, pero yo, ya no sentía el mismo fuego de antes, si es que alguna vez lo había sentido. Había días que miraba a Benjamín sentado en el sillón, viendo algún programa cualquiera, y me preguntaba, ¿es esto? ¿Es esto todo lo que la vida tiene para ofrecerme? Y fue en esos momentos que me sentí la peor persona del mundo. Después de todo, él nunca me traicionó, nunca le faltó el respeto. Al contrario, trabajó duro para que no nos faltara nada. El problema era yo. Quería más emoción, más pasión, más intensidad. Algo que rompiera la asfixiante monotonía en la que se había convertido nuestro matrimonio. Y fue esta silenciosa insatisfacción la que sembró las primeras semillas del desastre. Podría haber buscado ayuda, haber hablado, haber intentado reavivar lo que se estaba desvaneciendo entre nosotros. Pero no. Era más fácil echarle la culpa a la vida cotidiana, al aburrimiento, a la falta de tiempo, que afrontar la verdad, que estaba insatisfecho porque algo dentro de mí ya había muerto. Y cuando sientes que una parte de ti ha muerto, cualquier cosa nueva, cualquier chispa, se siente como un milagro. Se siente como una oportunidad de revivir. Fue así como comencé a alejarme emocionalmente de Benjamín sin siquiera darme cuenta. Y una vez que das el primer paso hacia el abismo, es muy difícil dar marcha atrás. Sé que para muchos esto puede parecer una excusa tonta, y tal vez lo sea. Pero estoy aquí para contaros todo de la forma más honesta posible, sin ocultar las partes feas. Benjamín merecía el mundo y yo fui quien lo derribó. Y, sin embargo, en el fondo, una parte de mí se preguntaba, ¿alguna vez se daría cuenta de lo invisible que me sentía? ¿O tendría que gritarle para que se fijara en mí otra vez? Desafortunadamente, el grito que di no fueron palabras, fueron acciones, y nunca más podría deshacerme de ellas. Conocí a Alberto durante una campaña de vacunación en el hospital donde trabajaba. Era médico, mayor que yo, lleno de confianza y ese encanto casi ensayado que hacía que todos prestaran atención cuando hablaba. Era diferente a Benjamín, tan diferente que casi era como estar frente a otro mundo. Alberto me miró de una manera que no había visto en años, como si fuera interesante, deseable, viva. Y yo, necesitada e inmadura, me dejo llevar sin siquiera pensar en las consecuencias. Hoy recuerdo esa primera mirada y me pregunto, ¿ya me veía como una presa fácil? Comenzó con mensajes inocentes, luego café entre turnos, luego demasiadas risas para quienes debían mantener la distancia. Al poco tiempo, hubo toques rápidos, miradas largas y esa peligrosa sensación de pisar terreno prohibido. La primera traición ocurrió un sábado mientras estaba de servicio. Estaba lloviendo, el hospital estaba vacío y me dejé llevar. Alberto me empujó hacia una habitación vacía, me puso boca abajo sobre la fría camilla y me tomó con una fuerza e intensidad que me dejó sin aliento,
sin ser brutal, pero sí dominándome por completo. Debería haberme detenido ahí, debería haberme sentido avergonzado, pero en cambio me sentí vivo otra vez, con la piel de gallina, rendido. Al final, pidió terminar en mi boca, y obedecí sin dudarlo, amando su sabor, como si estuviera saboreando mi propia liberación. Antes de soltarme, tomó mis bragas y las metió en su bolsillo, sonriendo con picardía, y trabajé el resto del turno sin nada debajo, sintiéndose excitada, sintiéndome más deseada que nunca. Después de esa primera vez, todo se vino abajo. Llegué a casa esa noche, encontré a Benjamín terminando de doblar la ropa que había sido lavada y me sentí la peor persona del mundo. Me sonrió y me preguntó si quería cenar. Me inventé un dolor de cabeza, me di una ducha frotándome hasta que mi piel se puso roja, tratando de borrar la culpa. Pero la culpa es insidiosa, se esconde en un rincón oscuro y solo aparece cuando ya has hecho todo mal. Alberto no era amor ni verdadera pasión, era mi escape. Lo sabía y, sin embargo, seguí hundiéndome más profundamente con cada encuentro. Empecé a mentirle a Benjamín de maneras cada vez más elaboradas. Turnos extras, cursos, reuniones que nunca existieron. Y él, tan digno de confianza, creía en todo. Nunca cuestionó, nunca sospechó. Me hizo sentir aún más cruel, más pequeña. A veces quería que me confrontara, que me gritara, que me hiciera detenerme. Pero seguía siendo tan amable, tan dedicado, que parecía peor. Era como si mi traición fuera aún más monstruosa precisamente porque él no la merecía en absoluto. La relación con Alberto rápidamente dejó de ser algo apasionante y se convirtió en algo tóxico. Me criticó, hizo comentarios crueles disfrazados de broma y aún así regresé. Era como si pensara que merecía ese tipo de castigo. No quería admitirlo ante mí mismo, pero ya estaba atrapado en una trampa emocional. Mientras tanto, Benjamín creía que estábamos atravesando una etapa difícil. Dios, si pudiera retroceder en el tiempo y abofetearme, lo haría. Pero el daño ya estaba hecho. Y todavía no lo sabía, pero la factura vendría, y sería mucho más alta de lo que podría pagar. Lo peor es que, en algún rincón retorcido de mi cabeza, realmente comencé a creer que tal vez Alberto era mi verdadera oportunidad de ser feliz. Comencé a fantasear con una vida con él, libre de la prisión que imaginaba que sería mi matrimonio. En mi mente retorcida, yo era la víctima. Yo era la pobre mujer atrapada en una relación tibia, que buscaba algo de calidez. Y fue con esta mentalidad podrida que tomé la decisión más estúpida de mi vida. Le pedí el divorcio a Benjamín sin siquiera luchar por nuestro matrimonio. Le entregué nuestra historia al vacío en bandeja. Solicitar el divorcio fue lo más frío y cobarde que he hecho en mi vida. No preparé el terreno, no intenté salvar nada. Una noche, simplemente me senté con Benjamín en la sala, mientras él descansaba del trabajo, y le dije que quería separarme. La expresión de dolor y confusión en su rostro me persigue hasta el día de hoy. Permaneció en silencio durante largos minutos, como si intentara comprender en qué se había equivocado. Pero lo más doloroso fue que, a pesar de estar desolado, Benjamín se limitó a asentir, como aceptando la culpa de algo que ni siquiera sabía que había cometido. Me fui de casa esa misma semana, dejando atrás toda mi vida. En el acuerdo de divorcio, Benjamín fue más generoso de lo que yo merecía. Me quedé con la mayoría de sus bienes, el coche, incluso parte de los ahorros que pasó años acumulando. En ese momento me convencí de que era justo, que yo también tenía derecho. Al fin y al cabo me había sacrificado trabajando y cuidando la casa. Hoy veo que era pura codicia mezclada con rabia ante una vida que yo mismo no supe valorar. Firmé los papeles y salí del registro civil directo a los brazos de Alberto, creyendo que lo peor ya había pasado y que la felicidad por fin sería mía. Me casé con Alberto unos meses después. La ceremonia fue sencilla, apresurada, sin familiares ni amigos, porque la mayoría ya me había dado la espalda. Aún así me sentí eufórico, como si hubiera ganado. Miré a Alberto y vi un futuro lleno de aventuras, viajes, pasión, todo lo que dije que me faltaba antes. Pero la realidad empezó a mostrar sus garras demasiado pronto. Alberto no era el príncipe azul que había imaginado. Era arrogante, controlador y, sobre todo, egoísta. El hombre que me hizo sentir viva en el hospital ahora me hacía sentir insignificante en casa. Las peleas comenzaron en el primer año de matrimonio. Las pequeñas cosas que hacía se convirtieron en motivo para que él me humillara, criticara mi cuerpo, mi forma de hablar, incluso mi profesión, que él decía que era mediocre. El amor salvaje que antes me fascinaba se convirtió en relaciones vacías, obligatorias y sin ningún respeto.
A veces desaparecía durante días y regresaba oliendo a perfume barato, con excusas poco convincentes que yo fingía creer. Sabía, en el fondo, que me estaban traicionando de la misma manera que había traicionado a Benjamín. Pero ya no tenía fuerzas para luchar. Económicamente, las cosas también empezaron a desmoronarse. Alberto enfrentaba demandas por negligencia médica y el hospital donde trabajaba rápidamente cortó los lazos. Sin dinero y sin prestigio, se convirtió en un hombre amargado y peligroso. Y yo, que había cambiado la estabilidad por la pasión, ahora vivía en un apartamento mohoso y apenas podía pagar las cuentas. Toda la imagen de mujer independiente y poderosa que había intentado construir se desmoronaba con cada cargo bancario y cada nuevo ultraje de Alberto. Por primera vez en mi vida era completamente irrelevante para alguien. Y aún así, intenté engañarme a mí mismo. Todavía soñaba que todo podía cambiar, que Alberto volvería a ser ese hombre que me sedujo en el hospital. Pero la realidad era demasiado dura para ignorarla. Ya había cambiado el amor verdadero por una ilusión barata y ahora pagué el precio. Solo, aislado, sin amigos ni familia a quien recurrir. Y lo peor de todo es que empezaba a sentir en mi propio cuerpo que algo mucho más siniestro andaba mal. La traición, la elección equivocada y la destrucción de mi vida fueron solo el comienzo de mi verdadero infierno. Los primeros signos fueron sutiles: molestias menores, sangrado extraño, dolor que no parecía normal. Al principio lo ignoré. Pensé que era el estrés, la mala alimentación, la vida desordenada que llevaba con Alberto. Pero con el paso de los meses el dolor se volvió insoportable. Trabajar era un sacrificio, caminar era un tormento. Sabía que necesitaba ayuda médica, pero estaba muerta de miedo por lo que podría oír. Como enfermera, conocía bien el tipo de síntomas que indicaban que algo estaba muy mal y, en el fondo, ya me sentía condenada. Un día, sin poder soportarlo más, me armé de valor y concerté una cita. El examen fue rápido, impersonal y el médico no necesitó mucho para darme la noticia que más temía: un cáncer agresivo, probablemente relacionado con una infección de transmisión sexual. Recuerdo haber escuchado esas palabras como si vinieran del agua. Todo a mi alrededor daba vueltas. El mundo que ya estaba cayendo se derrumbó de una vez por todas. No fue solo el cáncer. Fue una frase. Y peor aún, una sentencia que yo, en cierto modo, había elegido para mí cuando traicioné a Benjamín. Cuando se lo dije a Alberto, esperando algún tipo de apoyo, lo que recibí fue desprecio. No ocultó su disgusto. Dijo que no era su problema, que probablemente lo había cogido en la calle, como si fuera cualquiera. 2 días después desapareció. Tomó el poco dinero que teníamos, tomó el auto y me dejó sola en un departamento sucio, sin comida, sin seguro médico, sin nada. Fue en ese momento que entendí: no fui amado, nunca lo fui. Yo era solo una distracción conveniente para un hombre que, en el fondo, nunca se preocupó por mí. Los días que siguieron fueron los peores de mi vida. Sin trabajo, sin dinero, no podía ni comprar medicinas para aliviar el dolor. ¿Amigos? Ninguno. ¿Familia? Ya habían vuelto la cara hace mucho tiempo. Me volví invisible. Una sombra de lo que una vez fui. Y con cada nuevo espejo roto, cada comida saltada, cada noche de dolor y desvelo, me preguntaba si ese era el castigo que merecía. Quizás lo fue. Quizás, en el fondo, todo esto era vida devolviéndome en especie todo lo que le hice sufrir a Benjamín. Hubo días en los que pensé en rendirme. Cerrar los ojos y dejar que todo termine. Pero algo dentro de mí, tal vez el último resquicio de orgullo, me detuvo. Sabía que no podía morir así, sola y olvidada. Fue entonces cuando, en una noche fría y silenciosa, después de otro episodio de dolor insoportable, tomé la decisión que cambiaría todo: necesitaba pedir ayuda. Y solo había una persona en el mundo a la que podía recurrir. El único que conocía que, a pesar de todo, todavía llevaba algo bueno en el corazón: Benjamín. Pero buscar a Benjamín después de todo lo que había hecho era algo que me llenaba de vergüenza. Ya no era la mujer fuerte y deseable que una vez amó. Yo era un espectro, una figura enferma, marcada por la traición y la decadencia. Aún así, con mi cuerpo temblando de miedo y dolor, reuní las pocas fuerzas que me quedaban. Tomé un taxi con el último dinero que tenía y fui a su casa. En el fondo, sabía que tal vez me despediría sin siquiera abrir la puerta. Pero necesitaba intentarlo. Era mi última oportunidad. Llegué a la puerta de la casa de Benjamín con el corazón en la boca y las piernas débiles. Era temprano en la mañana y el frío parecía cortar mi piel, ya debilitada por la enfermedad. Llamé fuerte a la puerta,
sintiendo que la vergüenza me consumía más a cada segundo. Cuando la abrió, tardó unos instantes en reconocerme. Sus ojos, antes tan dulces, se endurecieron inmediatamente. Apenas podía hablar. Solo pedí, casi en un susurro, pasar. Benjamín vaciló, analizando mi degradada figura, antes de alejarse y dejarme pasar sin decir una palabra. Dentro de la casa, todo parecía congelado en el tiempo. Los muebles, el olor familiar, la atmósfera acogedora, todo me recordó la vida que destruí con mis propias manos. Benjamín me ofreció una silla y, tras un largo silencio, me preguntó qué quería. Se me quebró la voz varias veces antes de poder explicar mi situación. Sin hogar, sin salud, sin nadie. No pedí piedad porque sabía que no la merecía. Solo pedí un poco de ayuda, un lugar donde quedarme hasta poder terminar el tratamiento. La vergüenza era tan grande que apenas podía enfrentarlo. Benjamín escuchaba todo con expresión impasible. Al final, dejó escapar un suspiro de cansancio y dijo que necesitaba pensar. Me pidió que esperara en la cocina mientras ordenaba algunas cosas. Me quedé allí sentada, tratando de no llorar. Cada segundo en esa casa fue una tortura emocional. Vi lo que mi vida podría haber sido si no lo hubiera desperdiciado todo por una ilusión barata. Y, sin embargo, en el fondo todavía había un rayo de esperanza. Quizás, solo quizás, Benjamín había albergado algún sentimiento por mí. Cuando regresó, su decisión fue clara. Podía quedarme temporalmente, pero con reglas. Nada de excedernos en la hospitalidad, nada de pretender que volvemos a ser familia. Dejó en claro que lo hizo por humanidad, no por afecto. Y que, en cuanto lograra estabilizarme, tendría que seguir mi camino. Acepté todo sin quejarme. Ya había perdido tanto que cualquier pizca de dignidad me parecía un lujo. Benjamín me ofreció una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, alejada del área principal. Era más de lo que merecía. Los primeros días fueron difíciles. Evité cualquier contacto con él. Nos cruzamos como extraños. Por las noches escuchaba sus pasos por la casa, su manera tranquila y firme, tan diferente a mi tumultuosa existencia. A veces lloraba suavemente sobre mi almohada, lamentando no solo mi situación, sino todo lo que pudimos haber sido. Estaba claro que para él yo era solo una obligación momentánea. Lo que quedó entre nosotros fue solo lástima. Y en el fondo sabía que era mucho más de lo que tenía derecho a esperar. Y, sin embargo, en medio de toda esta vergüenza, algo dentro de mí se iluminó. Un deseo irracional de demostrar, al menos una vez, que todavía puedo ser alguien mejor. Sabía que no podía deshacer el pasado, que nunca recuperaría el amor de Benjamín. Pero tal vez, solo tal vez, pueda recuperar algo de mi propia dignidad. Empecé a ayudar en la casa todo lo que podía, limpiando, cocinando, haciendo pequeñas reparaciones. No porque él me lo pidiera, sino porque necesitaba sentirme útil nuevamente. Era lo mínimo que podía hacer por él, y por mí. Las pruebas confirmaron lo que más temía. El cáncer había avanzado dramáticamente. El médico explicó que sería necesario iniciar la quimioterapia inmediatamente, pero que las posibilidades de éxito eran pequeñas. Mi cuerpo, ya debilitado, tendría que soportar duros tratamientos. Escuché todo con la cabeza gacha, intentando contener las lágrimas. Fue difícil aceptar que ese era el precio de mis decisiones. Aún más difícil fue saber que la única persona que se acercó a mí fue la que yo había traicionado de una manera tan cruel. Benjamín me acompañó en los primeros días de tratamiento, pero siempre con una distancia educada, casi profesional. Conducía hasta el hospital, esperaba fuera de la sala de infusiones y luego me llevaba a casa en silencio. Nunca se quejó, nunca hizo preguntas. A veces quería que me gritara, que me echara en cara todo el dolor que le había causado. Pero su indiferencia dolió mucho más. Era como si ya no fuera nada para él. Solo un fantasma del pasado, una responsabilidad pasajera que se obligó a asumir. El tratamiento fue una pesadilla. Los efectos secundarios comenzaron casi de inmediato: náuseas violentas, caída del cabello, debilidad extrema. Había días en los que apenas podía levantarme de la cama. Y, sin embargo, me obligué a intentar ayudar en la casa, aunque fuera simplemente barriendo el suelo o limpiando los platos. Cada pequeño gesto era un intento desesperado de saldar una deuda que sabía impagable. Y secretamente esperaba que Benjamín se diera cuenta. Para que pudiera ver que yo ya no era la mujer egoísta que conoció al final de nuestro matrimonio. Una noche, después de un día particularmente difícil, lo escuché hablando por teléfono con alguien, tal vez su madre, tal vez un amigo.
Dijo que no sabía cuánto tiempo más podría vivir conmigo sin volverse completamente loco. Que verme tan destrozado le dejó sentimientos encontrados: lástima, ira, tristeza. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago. Quería gritar que entendía, que merecía cada segundo de desprecio. Pero no hice nada. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, sintiendo la mezcla del dolor físico y emocional hasta que ya no supe dónde empezaba uno y terminaba el otro. Lo peor fue la soledad dentro de mí. Incluso estando Benjamín tan cerca físicamente, parecía a años luz de distancia. Y lo entendí. ¿Cómo puedo culpar a alguien por protegerse después de todo lo que he hecho? Lo destruí una vez, y ahora él simplemente se aseguró de que no tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez. Aún así, algunas mañanas, cuando el sol entraba por la ventana y lo veía cuidando tranquilamente la casa, una parte tonta de mí soñaba con algo imposible, que tal vez, solo tal vez, algún día él me perdonaría. Sabía que era fantasía. Pero fue lo único que mantuvo mi corazón latiendo. A medida que avanzaba el tratamiento, la situación se volvió cada vez más crítica. Los médicos descubrieron infecciones internas que complicaron aún más mi condición. Serían necesarias cirugías, pero mi cuerpo estaba demasiado débil para soportar procedimientos importantes. La cruda verdad era que estaba al borde del colapso total y todos lo sabían, incluido Benjamín. Aún así, él seguía ahí, firme, llevándome a hospitales, garantizándome comidas calientes, pagando cosas que ya no podía permitirme. Y cada uno de sus gestos silenciosos era un nuevo cuchillo clavado en mi alma. Fue en una tarde pesada que el pasado volvió para atormentarme. Estaba solo en la casa, leyendo sin poder concentrarme, cuando escuché un fuerte golpe en la puerta. Cuando lo abrí casi no reconocí a Alberto, sucio, delgado, con los ojos inyectados de ira y desesperación. Sin esperar invitación, entró, empujando la puerta y arrinconándome. En su mano sudorosa brillaba un viejo cuchillo. El miedo me heló las venas. Exigió dinero, dijo que debería ayudarlo porque le había arruinado la vida. Apenas podía respirar de lo aterrorizada que estaba. Benjamín apareció en el pasillo en ese mismo momento y la escena se desarrolló como sacada de una película de terror. Sin dudarlo, Alberto avanzó hacia él con el cuchillo, gritando amenazas incoherentes. Lo que ocurrió después fue brutal y rápido. Benjamín, con la calma de quien lleva años cargando con dolor, esquivó el primer golpe y desarmó a Alberto con un movimiento seco. El cuchillo cayó al suelo y entonces la furia que había mantenido durante tanto tiempo explotó. Benjamín lo golpeó sin piedad, a puñetazos, a patadas, hasta que vio a Alberto gimiendo en el suelo, sin poder levantarse. Me quedé paralizado, observando al hombre que una vez destruí liberar toda su ira reprimida. Y, por primera vez, sentí miedo de Benjamín. No porque fuera cruel, sino porque finalmente me di cuenta de cuánta fuerza siempre retenía para hacerme daño. Cuando Alberto intentó arrastrarse, Benjamín simplemente lo echó de la casa a patadas, como quien saca la basura. El silencio que siguió fue más aterrador que los gritos. Mi corazón latía salvajemente, mi cuerpo temblaba y sabía que la tormenta aún no había terminado. Benjamín se volvió hacia mí con la mirada llena de desprecio y cansancio. Sin gritos, sin dramatismo, dijo las palabras que nunca olvidaré: ya no necesito cargar con tu carga. Sal de mi casa. Date la vuelta, Isidora. Intenté discutir, suplicar, pero él no me escuchó. Simplemente señaló la puerta con la misma frialdad que usé cuando solicité el divorcio hace años. Me dolía el pecho más que cualquier lesión física. Sabía que tenía razón. Yo era un peso que cargó durante demasiado tiempo y finalmente se estaba liberando de mí. Con lágrimas corriendo por mi rostro, guardé mis pocas cosas en una bolsa de supermercado. Cada paso hacia la puerta era una puñalada en el alma. Cuando crucé el umbral, Benjamín ya me había dado la espalda. Ya no había resentimiento ni ira visible, solo indiferencia. Y ese fue el castigo más duro que pude recibir. La mujer que una vez amó ahora era menos que nada. Y yo, sola bajo el cielo gris, sin hogar, sin rumbo y sin dignidad, supe que de ahí en adelante nadie vendría a salvarme. Caminé por las calles con el peso del mundo sobre mis hombros, sintiendo que la vergüenza y la desesperación me aplastaban a cada paso. No tenía dinero, no tenía familia, ya ni siquiera tenía derecho a pedir ayuda. Alberto, probablemente abandonado en algún callejón, era solo un recordatorio más de la basura que elegí para mi vida. Y Benjamín, el único hombre que realmente me amaba, finalmente se liberó de mí. Ahora estábamos solo yo y mi propia conciencia, deambulando como un alma en pena, tratando de encontrar algún sentido a lo que quedaba.
Los días que siguieron fueron una mancha de frío, hambre y dolor. Sin ningún lugar a donde ir, comencé a dormir en refugios abarrotados, o cuando no había espacio, en las calles. Cada noche parecía durar una eternidad. El tratamiento contra el cáncer había sido interrumpido por la fuerza. Mi cuerpo, que ya era tan frágil, comenzó a debilitarse más rápido de lo que podía seguir. Las heridas que alguna vez fueron internas ahora se manifestaban en mi piel, como marcas vivas de mi culpa. En silencio acepté todo. Era como si finalmente estuviera pagando mi deuda con la vida. Un día, después de horas de espera en una fila de asistencia pública, un médico de un programa gratuito me examinó. Su mirada compasiva me lo dijo todo sin necesidad de palabras. El cáncer se había extendido a otros órganos. Las infecciones no tratadas estaban carcomiendo mi cuerpo desde el interior. Cuando dijo que tendría suerte de vivir otros 3 meses, simplemente asentí, sin emociones. En cierto modo, fue un alivio saber que el sufrimiento llegaría a su fin. No lloré. No me desesperé. Simplemente lo acepté, como si estuviera escuchando la sentencia que siempre supe que vendría. Con las pocas fuerzas que me quedaban decidí escribirle una carta a Benjamín. No pedir ayuda, ni perdón. Sabía que no tenía derecho a nada de esto. Solo quería que supiera que, en medio del caos que creé, nunca dejé de reconocerlo como la mejor parte de mi vida. Escribí entre sangre y un dolor insoportable, cada palabra pesaba más de lo que podía soportar. Me disculpé, no para justificar mis acciones, sino para reconocer el daño. Le dije que quería que fuera feliz, que encontrara a alguien que lo amara como se merecía. Le entregué la carta a una trabajadora social y le pedí que la enviara cuando me fuera. Después de eso, dejé que el mundo me llevara. Los días se convirtieron en noches interminables. Apenas podía moverme, comer, respirar. Con cada latido, sentía que me acercaba al final. Y, curiosamente, no había miedo. Solo una profunda tristeza por haber desperdiciado lo único que realmente importaba. El amor genuino que Benjamín me ofreció y que yo, cegado por el egoísmo, deseché. Ya era demasiado tarde para cualquier redención. Una mañana fría me desperté con una sensación extraña. Como si el peso de mi cuerpo se hubiera vuelto ligero, casi inexistente. El débil sol entraba a raudales por las sucias ventanas del refugio. Sabía que era mi momento. Cerré los ojos y, por primera vez en años, me permití recordar los días felices con Benjamín. Desde perezosos desayunos dominicales, desde risas sinceras, desde abrazos que parecían prometer protección eterna. Dejo que estos recuerdos me envuelvan, como una cálida manta. Y, sin lucha, sin lágrimas, simplemente me dejé llevar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que encontraran mi cuerpo. Ni siquiera me importa. Al final, yo era solo un alma perdida más entre tantas otras. Pero dentro de mí llevaba la certeza de que, aunque había fracasado en todo, había intentado, en mis últimos momentos, hacer lo correcto. Benjamín nunca sabría cuánto lo amaba de verdad, incluso después de que lo destruí todo. Y tal vez sería mejor así. Algunas historias no merecen un final feliz. Algunas historias existen solo para servir de advertencia a quienes todavía tienen una opción. Quizás imagino que mi historia es solo una de muchas. Y tal vez lo sea. Una mujer que lo tenía todo en sus manos, y por egoísmo y ceguera, tiró a la basura lo único que realmente importaba. Nunca sabré si Benjamín leyó mi carta. Y sinceramente, no importa. Su perdón no era algo que tuviera derecho a pedir. Lo único que pude hacer fue dejar constancia de que, al final, reconocí cada error, cada elección equivocada, cada destrucción que causé en el camino. A menudo pienso en cómo podría haber sido diferente. En un universo alternativo, tal vez habría hablado con Benjamín antes de hacer trampa. Quizás hubiéramos buscado ayuda, quizás hubiéramos salvado nuestro matrimonio. Quizás me habría salvado. Pero la vida no está hecha de quizás. Se compone de actos, elecciones, consecuencias. Y mi elección de buscar emoción en los brazos equivocados me costó todo. No solo él, sino yo mismo. Al final no fue Alberto quien me destruyó. Fui yo quien me destruí a mí mismo, con cada paso cobarde que di. Benjamín, si alguna vez te acuerdas de mí, espero que no sea con enojo. Espero que en vuestros recuerdos todavía tenga guardadas algunas buenas imágenes. Porque, incluso perdido en mi oscuridad, te amaba. No como debería, no como debería. Pero me encantó. Fuiste el único hombre que realmente intentó formar un hogar conmigo, que creía en lo mejor de mí cuando yo ni siquiera creía en mí mismo.
Y yo, en toda mi estupidez, solo pude pagarle con traición y abandono. Esta es la herida que llevaré donde quiera que vaya mi alma. Para cualquiera que lea esto y piense en engañar a alguien que le ama, no lo haga. No hay aventura, pasión o libertad que compense el eterno vacío que queda después. No hay justificación que pueda borrar la mirada rota de quien te lo dio todo. Pensé que estaba luchando por mi felicidad. De hecho, estaba cavando mi propia tumba, día tras día. No fue el cáncer lo que me mató. Fue mi propia incapacidad para valorar a quien estaba a mi lado. Y esta muerte, la muerte del alma, es infinitamente peor. Mirando hacia atrás, veo que todo el dolor que experimenté no fue un castigo. Fue solo una consecuencia. Una consecuencia justa y merecida. El universo no me castigó. Simplemente me devolvió lo que planté. Quien traiciona a alguien que te ama no traiciona solo a una persona, se traiciona a sí mismo, traiciona las posibilidades de una vida plena. Destruye tus propias posibilidades de ser verdaderamente feliz. Mi final fue solitario, triste e inevitable. Pero aún así, mi último deseo es que mi historia sirva de advertencia a quienes aún están a tiempo de cambiar su destino. Y así cierro esta historia, como quien cierra la última página de un libro doloroso. No busco compasión, ni perdón. Solo busco dejar una huella sincera y desnuda de lo que fui y de lo que perdí. Porque si una sola persona decide ser mejor al leer estas palabras, entonces tal vez, en medio de tanto dolor y arrepentimiento, finalmente hice algo bien. Y tal vez, en algún lugar lejano, Benjamín pueda sonreír levemente, sin pesar, sabiendo que, a pesar de todo, ganó. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.